Adelante, Mario. Hola, buen día a todos. Les saludamos a nombre de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de mesas redondas para conmemorar el Día Mundial de la Meteorología 2022. Como lo venimos comentando en las sesiones pasadas, eh, observábamos que sin lugar a dudas la academia en México no solo ha jugado un papel importante en el desarrollo de la enseñanza de la meteorología en el país, también ha tenido importantes aportaciones en la implementación de la meteorología en los diferentes sectores como el educativo, el productivo y el comercial. De esta manera, la academia contribuye a que México sea un país competitivo a nivel mundial. Es así que con el desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y comunicación, cabe hacer la reflexión sobre el papel que ha jugado la academia y que seguirá jugando para continuar contribuyendo al desarrollo de la meteorología en esta que conocemos como la era digital. Este seminario o este ciclo de mesas redondas que estamos presentando, la hemos denominado Impacto y Perspectivas de la Academia en México, la meteorología hacia la era digital. Hoy, 17 de mayo del 2022, tendríamos una mesa redonda que lleva por título La meteorología óptica en centros de investigación. En esta ocasión le voy a ceder, bueno, estaría acompañándonos el doctor Jorge Adalberto Huerta Ruelas del CICATA Querétaro y el doctor Bernardino García del CIO ahí en León, Guanajuato. Le voy a ceder los micrófonos a la maestra Verónica Sastre para que nos ayude moderando esta mesa redonda. Agradezco al doctor Jorge y al doctor Bernardino por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Sean ustedes bienvenidos y muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica Sastre y estaré moderando esta sesión. En esta ocasión, la mesa redonda que tendremos el día de hoy va dirigido a la metrología óptica en centros de investigación, como mencionó el profesor Mario Chavarría. Y en este caso tenemos el honor de presentar al doctor Jorge Adalberto Huerta Ruelas. Buenas tardes, doctor Jorge. Él nos acompaña desde el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada en Querétaro, CICATA Querétaro. Gracias por su asistencia. Y también nos acompaña el doctor Bernardino Barrientos García del Centro de Investigaciones en Óptica, el CIO, en León, Guanajuato. En ambos casos, los compañeros nos estarán dando una introducción a toda esta área meteorológica en óptica en sus centros de investigación. Nos presentarán un esquema de lo que ellos hacen, de las áreas en las que trabajan. Comenzaremos con el doctor Jorge Adalberto y posteriormente con el doctor Bernardino Barrientos. Una vez que los dos participen, se abrirán las preguntas para el público en general y comenzaremos con la mesa redonda. Para el público que nos está escuchando y viendo por Zoom, por favor, cualquier comentario o pregunta, si lo escriben en el chat, se los agradecemos y los leeremos para los ponentes. De igual forma, los compañeros que nos estén viendo y escuchando a través de Facebook, leeremos sus preguntas y, bueno, comenzamos con esta mesa redonda. Tenemos mucho gusto de presentarlos a ustedes. Les comentamos a los asistentes que en días pasados estuvimos platicando sobre la metrología en el nivel medio superior y en el nivel superior. Con esta mesa redonda comenzamos con la metrología en el nivel posgrado. Entonces, doctor Jorge Huerta, por favor, adelante con su plática. Le agradecemos su asistencia y estamos muy atentos. Muchas gracias, Verónica. Inicialmente quiero agradecer a la Escuela Superior de Física y Matemáticas, a través de su director, el doctor Miguel Tufiño, y a ustedes, Verónica y Miguel, por estar, Mario, perdón, dije Miguel, por estar organizando a esto que considero un evento de particular importancia para nuestro país. Entonces, sin más, comenzamos. Como parte del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, que estamos celebrando un 25 aniversario y siendo parte del Instituto Politécnico Nacional,
que también estamos celebrando ya este viernes el 86 aniversario, me gustaría iniciar mi plática o mis comentarios haciendo un comentario respecto a lo que es el instituto. Y eso le va a dar contexto a varias de las cosas que voy a comentar. El instituto, fundado en 1936, desde su creación, consideró que era fundamental que la enseñanza técnica fuera del más alto nivel y que para eso era fundamental que se acompañara de actividades de investigación. Entonces, esta dupla, que es realmente que no se puede separar, pues ha estado presente desde siempre, ¿no? Y eso ha sido fundamental para el desarrollo del Instituto Politécnico Nacional. Sí, y hablando sobre la historia de la metrología en México, pues podríamos irnos inclusive hasta la época prehispánica, y cuando vamos nosotros a visitar sitios arqueológicos y vemos la complejidad de las construcciones, no nos podemos imaginar una cultura, una civilización que no tuviera una formación en aspectos de medición metrológicos y poder construir esas edificaciones. Entonces, el desarrollo de la metrología ha estado ligado íntimamente al desarrollo de este país y en general del mundo. Entonces, en particular ahí en esta lámina muestro algunos hechos importantes que han sucedido en nuestro país. Y otro que aquí me gustaría comentar es cuando Maximiliano decreta el uso obligatorio del sistema métrico, y eso pues hizo una gran diferencia en términos del desarrollo del país y hasta de nuestras carreteras, de nuestros señalamientos, porque en aquel entonces pues había una competencia entre dos sistemas de medición. Siempre ha habido necesidad de medir. Las formas de hacerlo han ido evolucionando de acuerdo a la región geográfica, aunque actualmente pues ya estamos intentando prácticamente generar un sistema único a través del Sistema Internacional de las Unidades. Y otro hecho muy importante que se dio en nuestro país fue la creación del SENAM, ya un organismo que se encarga de generar los patrones, los sistemas de referencia para todo lo que es el sistema metrológico, que tiene impacto tanto en la industria como en el sector educativo y por lo tanto en el sector de investigación. Y es en el cual nos vamos a enfocar ahora. Entonces, cuando vemos el programa del Día Mundial de la Metrología, a mí me pareció muy completo, muy complementario, y donde se inicia con lo que es la metrología en el nivel de medio superior, y luego en nivel superior, ahora en centros de investigación, luego iremos hacia proyectos tecnológicos y continuaremos con la metrología en las universidades. Entonces, actualmente, bueno, y históricamente la metrología, el concepto de metrología se ha asociado más a la parte técnica. Sin embargo, la metrología tiene tal nivel de impacto en diferentes niveles como lo es la matemática. Me gustaría hacer esa analogía, ¿no? La matemática es tan importante, la aritmética, para hacer transacciones tan simples como comprar algo, pero también la matemática tiene conceptos tan complejos que están asociados a los últimos avances científicos y tecnológicos. Entonces, la metrología así es, requiere personal que tiene necesidad, para cumplir necesidades básicas, para necesidades de ingeniería, pero también para necesidades que tienen que ver con el desarrollo científico. Y creo que en esta charla, en el día de hoy, vamos a poder hacer énfasis en la importancia de la metrología para la investigación y que eso va a repercutir en el desarrollo industrial. Me gustaría también hacer una analogía o más bien una reflexión sobre cómo ha ido evolucionando la metrología junto con las revoluciones industriales y las necesidades que ha tenido la industria desde la primera, que tuvo que ver con las máquinas de vapor y lo que era desarrollo de
máquinas, requirió un nivel de metrología y eso hizo que pudiera progresar. Después pasamos a otro nivel de la industria 2.0 y requirió más de la metrología eléctrica. Después nos fuimos a la industria 3.0 y requirió metrología más asociado a la parte de la electrónica, básicamente de la nanotecnología. Y actualmente estamos en la industria 4.0, donde se están involucrando muchos aspectos adicionales que no estábamos habituados, ¿no? Como el uso de las redes inteligentes, el Internet de las cosas, el manejo de los datos de manera estadística, la inteligencia artificial, y todo eso va tocando también la metrología o las necesidades que tenemos de desarrollo en las empresas y el desarrollo de cada vez productos más sofisticados que requieren, por lo tanto, metrología más sofisticada. Y me gustaría comentarles que cuando yo inicié mi ejercicio de la profesión, lo inicié en una empresa donde había, digamos, fue mi primer contacto con la metrología y ahí se requería pues calibrar lo básico, ¿no? Para, a fin de cuentas, como los sistemas de dimensionamiento o los sistemas eléctricos para controlar la fabricación de cables y por lo tanto la calidad de los productos. Y en aquel entonces ya se hablaba de la certificación de los sistemas de calidad y requería uno de los elementos de los sistemas de calidad tener un sistema de metrología, o un requerimiento era tener un sistema de metrología que asegurara que las mediciones eran correctas. Y es tan importante que recuerdo que en aquel entonces se hablaba de que un error del dimensionamiento de 1% en una venta de 100 millones de dólares, pues implicaba una pérdida de $1 millón. Entonces, el impacto de tener los equipos calibrados tan simples como la medición de longitud tiene un impacto económico muy alto. Y en aquel entonces, estoy hablando de hace alrededor de unos 25 años, un poco más, era muy complicado llegar a encontrar quién calibrar equipo, en particular equipos de la parte eléctrica. Y en aquel entonces, pues nos dimos a la tarea de buscar quién no lo podía hacer, y en Politécnico Nacional, a través del CINVESTAB y el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Física y Matemáticas, nos permitió generar las calibraciones necesarias para poder tener trazabilidad y poder exportar productos a nivel mundial. Si no había esa trazabilidad, había cláusulas contractuales que era imposible vender si no se contaba con esa trazabilidad. Y bueno, después me cambié de la industria, pasé a trabajar a lo que es ahora el CICATA, fundado en septiembre de 1996, y donde el CICATA ha continuado la labor del Instituto Politécnico Nacional de impartir docencia, desarrollar personal técnico, junto con investigaciones científicas que en particular atiendan las necesidades de desarrollo científico y tecnológico del país. Y yo no me puedo imaginar algo más a la mano, como de ejemplo, en términos del país, que los sistemas metrológicos que requieren todas las empresas para producir y ser competitivas a nivel mundial. Si alguien me pregunta cuáles son las necesidades que pueden tener tecnológicamente los sectores productivos, la primera es fundamental, es la metrología, y que tiene que ver con la calidad de los productos y su comercialización. Entonces, en aquel entonces, cuando me integré al CICATA, ya trabajábamos en desarrollar sistemas que apoyaran necesidades industriales, y publicamos este artículo en un evento que precisamente organizó el Centro de Investigaciones en Óptica, donde trabaja Bernardino, y en este artículo hablamos de diversas aplicaciones que podía tener la metrología óptica para que los sistemas de calidad pues fueran satisfactorios. Voy a dar algunos ejemplos, en particular de análisis de imágenes. Es posible a través de su análisis saber analizar radiografías
determinar tamaño de grano. En particular, este fue un dispositivo que generó el doctor Joaquín Salas para el tamaño de los gránulos de negro de humo, que es fundamental para la calidad de este producto. Y también él ha hecho aplicaciones para estudiar el flujo vehicular y determinar velocidades, cantidad de vehículos. Entonces son aplicaciones muy concretas que nos permiten, a través de sistemas ópticos, poder ya sea conocer un proceso, estudiar un producto o como el caso del tráfico vehicular, pues estarlo monitoreando y eventualmente pues tomar decisiones para los sectores que lo requieran. También dentro de ese artículo había algunas aplicaciones que desarrollamos en esa época que tenía que ver con el usar fuentes de luz, como lo son un láser o una fuente de iluminación, una lámpara de laboratorio. Y en particular esta aplicación tuvo que ver con el crecimiento de semiconductores, donde a través de meter, ese crecimiento se hace en una cámara de ultra alto vacío, y a través de introducir un haz de luz a la cámara y hacerlo incidir en una muestra y detectar la luz esparcida, podíamos detectar microrugosidades muy pequeñas que nos ayudaban a controlar la desorción de los óxidos y eventualmente decidir si ya era posible generar el crecimiento del semiconductor. En este tipo de sistemas se generan o se fabrican los láseres que conocemos hoy en día, muy populares, o los sistemas de iluminación LED, donde requieren este tipo de peroestructuras para la emisión de la luz. Y esta técnica también puede ser usada para el inicio del crecimiento o durante el crecimiento, y podríamos detectar o medir cantidades tan pequeñas como fracciones de micra. Las velocidades de crecimiento en este tipo de sistemas son menores a 1 micra por hora. ¿Sí? Entonces se crece muy poquito material, pero con muy alta calidad cristalina. Entonces las oscilaciones que muestro aquí en esta lámina están asociados directamente a la velocidad de crecimiento, que en particular en este experimento se tuvo una razón de crecimiento de menos de 1 micra por hora, 800 nanómetros por hora. Y también en ese mismo artículo comentamos sobre la aplicación de caracterizar fuera de sitio esas heteroestructuras y poder determinar a través de estos picos la composición de las heteroestructuras. La composición nos dice o está relacionada hasta con la longitud de onda a la cual va a emitir, o el color del cual va a emitir la fuente de luz. Y otra aplicación más que se comentó en ese artículo fue medir en una solución la cantidad de azúcares que podía tener en una solución. Y esto es una aplicación que muy bien se puede utilizar en la industria alimenticia, donde se tiene que controlar la cantidad de azúcares en una solución. Y la gran ventaja de todas estas técnicas ópticas es de que trabajan en línea y eventualmente pues no necesitamos extraer la muestra, irla a caracterizar para poder saber si continuamos o no con la producción. Y bueno, les voy a dar a continuación algunos ejemplos de proyectos en metrología que hicimos como parte del posgrado en tecnología avanzada que tiene el centro. En 1998 el centro creó la maestría, y esta maestría tiene la característica de que se ajusta a la necesidad. Entonces todas las unidades de aprendizaje se dan en función de esa necesidad. También se creó el programa de doctorado, y bueno, iniciamos colaboraciones con el CENAM, y esta es una en particular que habla sobre el estudio del efecto Hall cuántico, una colaboración muy interesante que se dio entre el Politécnico o el CICATA, el CINVESTAB y el CENAM. Y es un ejemplo interesante porque no podría hacerse un proyecto de este tipo sin la colaboración
dado que hay equipo que está en el CENAM, hay equipo que está en el CIMSTAB, hay equipo que hay en el CICATA. Y en este proyecto lo que se logró hacer es desarrollar heteroestructuras para poder tener desarrollar el patrón de resistencia en México, tener la capacidad de hacerlo, ¿no? Porque hasta antes de este proyecto, las heteroestructuras tenían que ser importadas y poder tener nuestro patrón de resistencia eléctrica basada en este efecto Hall cuántico, donde está asociado a estas mesetas que están en la gráfica y las cuales tienen un valor de resistencia que queda solamente en términos de constantes físicas fundamentales, como lo es la carga del electrón y la constante de Planck. Otra aplicación, que fue otra tesis de maestría, tuvo que ver con la medición de presión. Entonces, a través de un sistema óptico, y que es un interferómetro, es posible medir la diferencia entre estas dos columnas. Y esa diferencia, se genera por la diferencia de presiones entre las dos. El nivel de precisión que logró este dispositivo, este arreglo en el CENAM, era de hasta 0.001 pascales. Entonces eso mejoró muchísimo la posibilidad de generar una trazabilidad hacia los valores de presión que no se tenían con otras técnicas. Entonces, otro ejemplo de cómo se colabora entre diferentes áreas para lograr un fin común, que es lograr tener patrones de referencia o valores de referencia que son fundamentales para la industria y para la investigación. Otro ejemplo, también muy importante, ahora en las comunicaciones ópticas. Las comunicaciones ópticas que posibilitan estos enlaces tan rápidos de Internet, y que prácticamente podemos tener enlaces instantáneos desde cualquier parte del mundo, tiene que ver con un viaje de la señal a través de una fibra óptica, y que esos pulsos que se transmiten tienen la posibilidad de ensancharse a través de varios kilómetros. Entonces, este sistema que se construyó en el CENAM también tiene la posibilidad de caracterizar las fibras y ver si su dispersión cromática es del valor necesario para que las señales puedan viajar miles de kilómetros sin que se revuelvan los pulsos. Entonces eso permite generar velocidades de transmisión del orden de gigabits sin ningún problema, ¿no? Siempre y cuando pues, las fibras ópticas cumplan con las condiciones de fabricación adecuadas para hacerlo. Y otro ejemplo, también otra tesis de maestría, fue el establecer una escala de responsabilidad espectral para detectores. La mayoría de los sistemas ópticos actuales, pues todos requieren una fuente de luz, requieren el proceso a medir y detectores. Entonces necesitamos que esos detectores que detectan radiación, pues tengan una calibración y podamos establecer una escala de respuesta espectral para que nuestros sistemas queden muy bien caracterizados y por lo tanto puedan ser usados como un sistema de medición. Entonces, esos son algunos ejemplos de cosas que se han hecho en colaboración y que ya hablan de que la metrología requiere hacer una investigación y cada vez requiere cosas más sofisticadas. Entonces, eso implica que tenemos que preparar personas a todos los niveles. Personas a nivel de que operen los sistemas metrológicos técnicos, que pueden ser muy bien a nivel medio superior. Requieren ingenieros en metrología que también desarrollen todos los sistemas de metrología de las empresas, pero también requieren personas que hagan investigación asociadas a la metrología y que nos ayuden a desarrollar sistemas tanto en las empresas como en los centros de investigación para poder generar más conocimiento. Y el nivel de posgrado, pues podemos tener diferentes niveles. Podemos tener niveles de especialidad, niveles de maestría y doctorado en una forma secuencial. De tal manera que los proyectos que desarrollamos de metrología
los podamos llevar en diferentes niveles y posiblemente algunos sí nos requieren una investigación a nivel de doctorado, otros lo requieren a nivel de maestría y otros a un nivel más bajo, pero todos ahora sí que atendiendo a la necesidad. Y es por eso que el centro en particular ha desarrollado un esquema de ese tipo en el cual contamos con esos 3 niveles que le permitan a las personas prepararse según la profundidad del proyecto. ¿Cuáles son los beneficios? Pues de que si esos proyectos los tomamos de las empresas o de lugares como el CENAM, vamos a satisfacer necesidades tecnológicas inmediatas, vamos a ayudar a aumentar la productividad de las empresas y también vamos a generar un enlace que a mi parecer todavía está muy débil entre la comunidad científica y las necesidades meteorológicas que tiene el país. Y bueno, finalmente, mi último comentario es es una reflexión sobre esta cuarta revolución industrial, donde esta cuarta revolución requiere que los proyectos conocimiento de diferentes áreas, ¿no? Y por lo tanto requiere la fusión de tecnologías. Entonces ya no hablamos de desarrollos en la esfera de la física o de la biología o solamente de la área digital, sino que estos sistemas requieren la colaboración de todas las áreas, ¿no? Entonces eso nos dice que necesitamos trabajar en colectividad, las instituciones de educación, las empresas, los centros de investigación para lograr satisfacer esas necesidades cada vez más crecientes en el área de meteorología. Gracias, es por ahora todo. Muchas gracias, doctor Jorge Huerta, por su importante aportación. En este momento le vamos a dar paso al doctor Bernardino Barrientos para que nos pueda comentar acerca de la meteorología óptica en el CIO. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, adelante, doctor. Voy a compartir la presentación. No sé si ya se vea por ahí. ¿Ya se verá la presentación? No, todavía no vemos la presentación. Veo. Compartir pantalla. ¿Ahí se ve? Parece que comenzamos a ver su pantalla. Sí. Y solo vemos un anuncio. Ah, ahora sí, ya estamos viendo la presentación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en este caso, te voy a presentar, pues a grandes rasgos, lo que hacemos acá en el Centro de Investigaciones en Óptica. Primero que nada agradezco esta invitación aquí por parte del Politécnico Nacional. Y en particular el Centro de Investigaciones en Óptica. En mi charla voy a hablar sobre los principales servicios de calibración y medición, servicios especializados, un poquito les voy a hablar sobre los servicios de capacitación a las empresas, el laboratorio de metrología y un poquito más sobre los proyectos y desarrollos de prototipos que tenemos en el CIO. El Centro de Investigaciones en Óptica está en León, Guanajuato, y bueno, tiene la principal misión de crear conocimiento relacionado con óptica y fotónica, y con ello contribuir a la cultura científica y tecnológica del país. Y bueno,
Tenemos 3 sedes, una en León, Guanajuato, otra en Aguascalientes, 2 en Aguascalientes. Una de ellas en Aguascalientes se dedica completamente a desarrollo de tecnología y transferencia de la misma a las empresas. El CIO tiene, su estructura es tener una dirección general y 4 direcciones. Un servidor está como director de la Dirección de Tecnología e Innovación de TI. A grandes números, las capacidades del CIO son más o menos, tenemos 206 empleados, de los cuales 60 son investigadores, hay 32 ingenieros, 68 técnicos y se han tenido 574 graduados a la fecha, desde 1980 que se funda el Centro de Investigación en Óptica, es decir, ya tenemos 42 años, 18 de abril, por ahí ya cumplimos esos años. Y en la dirección de investigación, primeramente les voy a mencionar que se tiene estas áreas de colorimetría, láseres, pues todo lo relacionado con la generación, la propagación y el registro de la luz. Diseño óptico, inteligencia artificial, metrología óptica, sin duda. Y nosotros somos uno de los 26 centros asociados al CONACYT. En la Dirección de Formación Académica tenemos un doctorado en ciencias con especialidad en óptica y además 2 maestrías propias también en óptica y en optomecatrónica, y también colaboramos con una maestría y un doctorado del Programa Interinstitucional de Ciencia y Tecnología PICIT. Y bueno, también tenemos varias cosas relacionadas con licenciatura. En la Dirección de Tecnología e Innovación, aquí es donde nos encargamos de todas las formas de transferir este conocimiento de óptica y fotónica a las empresas, al sector productivo, social, y a través de servicios de calibración especializados, a través de proyectos, capacitación, y también pues estamos en el deseo de poderlo hacer a través de licitación de propiedad intelectual, que todavía no nos ha ido muy bien en ese aspecto, pero ahí estamos trabajando. Esas son las 6 formas que tenemos para interactuar con las empresas. Y bueno, la primera que es el tema de hoy, es el de servicios de calibración y medición. En el CIO tenemos 3 acreditaciones ante la entidad mexicana de acreditación, la EMA. Uno es respecto a los servicios de calibración dimensional, es decir, de longitud de estas unidades importantes, ¿no? Y respecto a la longitud, pues tenemos todas estas que tenemos aquí a la izquierda y podemos estar calibrando y midiendo con trazabilidad, como bien lo decía Jorge, allí al CENAM y al CENAM al NIST en Estados Unidos. Y entre ellos, por ejemplo, lo que se solicita mucho por acá es para la industria automotriz, que es los anillos de patrón lisos, pernos, discos, es decir, sus dimensiones, por ejemplo, si lleva agujeros, distancias entre esos agujeros, con una precisión hasta de 1 micra. Pero también tenemos equipos de servicios especializados que podemos ir a precisiones de 25 nanómetros. Y bueno, una de las, digamos, servicios que tenemos especiales acá en el CIO respecto al dimensional son los planos ópticos que se usan mucho en la industria. Los planos ópticos los hacemos mediante una técnica interferométrica. Y ahí estamos hablando de errores del orden de 3 a 1 nanómetro. Y bueno, otro, aparte del dimensional, es el laboratorio de fuerza. El laboratorio de fuerza, ahí podemos calibrar transductores de fuerza, máquinas de medición de fuerza, compresión, ante compresión y tracción. El rango es de 89 a 4.4 kilonewtons, pero también tenemos una extensión de rango de 44 a 444 kilonewtons. Y la otra que tenemos es la de óptica, con una acreditación de
OP48 de la EMA, y ahí calibramos espectrofotómetros, espectrocolorímetros, luxómetros, colorímetros, medidores de iluminancia, pero también hacemos mediciones de filtros de densidad, de referencia de color. Aquí esto se usa mucho, por ejemplo, en la industria textil, en la automotriz, para que uno pueda saber si un color es el que se está proponiendo en un diseño. Entonces tenemos esos tres, los de óptica, dimensional, el de fuerza, y en este año estamos implementando el de calibración de temperatura infrarroja, y aquí cubren un rango desde menos 25 a 1250 grados centígrados con una presión de 0.02 grados centígrados. Y bueno, servicios de medición, también tenemos un túnel fotométrico para caracterizar fuentes de luz, por ejemplo, los faros de los carros. Entonces, pues, tener, como bien lo decía Jorge, tener mediciones confiables, eso es lo que implica la metrología. Al final es la calidad, ¿no? Se refleja. Por ejemplo, un panel de automóvil o de una estufa que tenga un cierto color, debería estar en un rango para que no varíe tanto. Entonces, esto tiene que ver con la calidad de los productos y al final con la efectividad de la producción industrial. Y en servicios especializados, son servicios que no tenemos acreditados, pero que se hacen en muchos laboratorios aquí en la CIO. Aquí en la CIO tenemos 75 laboratorios de investigación y de metrología. De metrología tenemos solamente 5. Los otros 70 son de servicios especializados. Como pueden ver, abarcamos servicios de manufactura óptica, hacer prismas, espejos, lentes, retículas, cementar lentes, etc. También servicios de manufactura mecánica, que son los típicos. Tenemos acá tornos de control numérico. Y también tenemos servicios de medición de variables físicas. Aquí son las que ahorita les voy a comentar un poquito más adelante, cómo medir la densidad, la temperatura, la deformación, pues las vibraciones mecánicas, por ejemplo, de una placa, etc. Otros servicios especializados son la fabricación y caracterización de dispositivos. Aquí, al momento, realmente este es algo muy integral porque involucra el conocimiento de varias áreas, electrónica, óptica, mecánica. Bueno, también tenemos servicios de software, servicios de análisis de materiales y superficies. Aquí las técnicas FTIR son muy demandadas, EDS, rayos X, para saber la composición química, sobre todo de los materiales. Y les comentaba los servicios de fuentes de luz también, para caracterizar cualquier fuente de luz, LEDs, matrices de LEDs, etc. Y los de espectrofotocolorimetría, que eran los que les comentaba del color y de las unidades que están relacionadas con la cantidad de luz que llega a nuestros ojos o la cantidad de energía electromagnética en términos generales. Y otros servicios tenemos varios. Entonces, por ejemplo, de otros servicios, algo importante es que damos servicios de reparación a equipo científico. Es uno de los que tenemos. También tenemos acá un Laboratorio Nacional de Óptica de la Visión, donde damos consultas, servicios de consulta médica. De esto es de los servicios. De capacitación, tenemos varios cursos de metrología, donde se dan todo lo básico y lo más avanzado en cuanto a aspectos de metrología, por ejemplo, la gestión de calidad, cómo escoger los equipos, cómo hacer calibraciones. Y bueno, también tenemos diplomados de óptica y tenemos uno de baterías eléctricas. Y bueno, temas, como los ven ahí a la derecha en el cuadro de la derecha, pues tenemos una infinidad de temas, por ejemplo, diseño CAD, electrónica, programación avanzada, inteligencia artificial, administración, etc. Los laboratorios, los que les comentaba, tenemos 5, de dimensional 3, uno de fuerza, uno de óptica, uno de temperatura aproximadamente. De las técnicas ópticas para metrología, una de las que nosotros hemos estado desarrollando en los últimos años es esta, la de
proyección de franjas. Proyección de franjas es una técnica muy sencilla. Como ven, se usa una fuente de luz P1 y se tiene una cámara C. Eso es todo lo que se usa. El proyector P1 proyecta una serie de puntos o algún patrón de intensidad espacial, puede ser líneas, puntos aleatorios, y eso nos permite medir, por ejemplo, como se ve a la izquierda, la correcta posición de nuestra columna vertebral o la forma de los pies, y uno puede, a partir de esto, uno puede encontrar mediciones de fuerza, por ejemplo, o de, en este caso, de presión, para detectar problemas en la planta del pie. Esta misma técnica la hemos usado para caracterizar las deslaves, y esto lo simulamos con una plataforma, como pueden ver, como de unos 2,5 metros, dejamos caer material y medimos cómo viaja ese material, que generalmente es arena, una combinación de arenas, y medimos la velocidad y la deformación de cómo se va, cómo se comporta en el tiempo este fenómeno, ¿no? También esta misma técnica la podemos usar para, por ejemplo, medir vibración de la placa que está allí a la derecha inferior. Se le aplica con una bocina por abajo, una cierta frecuencia, se barre un rango de frecuencia y se empieza a deformar. Y ahí podemos ver que las deformaciones son muy pequeñas, estamos hablando de micrómetros, pero también puede ser de nanómetros. Esta misma técnica la usamos para medir la forma de los subespejos que se usaron en el telescopio, del gran telescopio, del milimétrico que está en Puebla. Como ven en la figura de la derecha superior, ahí pudimos medir la forma de esos paneles, subpaneles que se tienen, ¿no? Es más o menos de unos 3 por 5 metros. Y esa misma técnica la podemos usar, por ejemplo, para caracterizar pinturas, como ven en la figura de la izquierda, blanco y negro. Ahí podemos ver la textura de la tela en la que se hizo una pintura. Entonces eso a veces nos da ciertas características espaciales que se pueden caracterizar y, por ejemplo, decir cómo un pintor hizo cierta pintura, ¿no? Cómo fue su técnica. Esa misma técnica la hemos usado para analizar defectos por corrosión, por ejemplo, en tubos, en las instalaciones de Pemex en el mar. Pues la corrosión es muy, muy común y como ven en la parte izquierda, ahí tenemos el tubo original y todas las demás figuras ya son procesadas, ya nos da cuánta profundidad de la corrosión hay en cada punto. Otra técnica que hemos estado usando en el CIO es la de los interferómetros. Por ejemplo, ahí pueden ver un interferómetro Mach-Zehnder y de hecho, lo tienen allí en el Instituto Politécnico Nacional, en la unidad Zacatenco. Es para medir temperatura. Y también la temperatura la podemos medir mediante Schlieren, que es otra técnica, que es un poquito más sencilla, la que se ve allí a la izquierda, a la mitad. Esas son técnicas pues, para medir temperatura o densidad del fluido, ¿no? La que usamos mucho aquí en el CIO se llama de Schlieren de fondo. Y ahí se pone un fondo, como ven en la izquierda superior. No es más que un patrón de franjas que dibujamos hasta con un marcador. Ponemos el objeto O y una cámara. Eso es todo lo que se necesita. Y podemos obtener, por ejemplo, a la derecha o en medio, podemos ver cómo alguien cuando tose, cómo cambia la densidad de lo que está tosiendo o la velocidad del mismo exhalación, por estornudo o por toser. Por ejemplo, estamos llevando a cabo un análisis de todos los cubrebocas, cómo es que dejan pasar, qué tanto dejan pasar, o también cuando uno estornuda, qué velocidad sale, la persistencia de las partículas que se exhalan, etc.
Esta técnica de Schlieren de fondo la hemos usado para caracterizar aparatos eléctricos como secadoras, como lo vemos en esta diapositiva. Otra técnica también muy sencilla es la de iluminar un fluido para calcular la velocidad. Como vemos ahí a la izquierda, tenemos una fuente de luz láser y la usamos para crear se llama placa de luz, una hoja de luz. Y con ella podemos poner una cámara a 90 grados y medir en 2 instantes. Podemos ponerle partículas muy pequeñitas al aire o al agua, al chorro de agua o aire, y tomar 2 instantes y calcular cómo se mueven esas pequeñas partículas que uno inyecta en el aire. Esta técnica nos ha permitido, por ejemplo, caracterizar para empresas sus dispositivos, que en este caso es una secadora. Y a la derecha tenemos cómo sale el aire en el tubo de escape de una secadora. Ahí podemos ver el carácter tridimensional del flujo que sale. Otra técnica es la que hemos estado usando por acá para caracterizar lentes oftálmicas, es la de fotoelasticidad, que es una técnica también óptica, que nos ha dado buenos resultados. Estas técnicas que les comento no tienen relativamente tan alta precisión, resolución. Sin embargo, se adaptan muy bien a los ambientes industriales. Ya si queremos mucha precisión, sí lo tenemos que hacer en los laboratorios con las técnicas, sobre todo interferométricas. Y bueno, también podemos detectar defectos, que se usa mucho para la industria automotriz, detectar desplazamientos del suelo. Este sistema lo hicimos en la delegación Iztapalapa. Y una técnica última que les comento es una tendencia que se está dando en la aplicación de la óptica y la fotónica, es combinar varias técnicas para poder medir varias variables físicas simultáneamente. Con esto, midiendo varios, pudiendo hacer esto, podemos caracterizar en forma más completa y mejor un dispositivo. En este caso, les presento la combinación de la técnica de velocimetría, para caracterizar la velocidad de un fluido, y la de Schlieren. Están ambas al mismo tiempo. Y ahí estamos viendo el chorro, cómo sale en la parte superior y cómo avanza hacia la parte inferior, donde está una placa caliente. Este es un dispositivo, la altura de esas imágenes corresponde a 9 milímetros y es un dispositivo para enfriar circuitos integrados. Esa técnica usa un resonador de Helmholtz. Como pueden ver en las gráficas rojo y azul, ahí podemos ver la temperatura del chorro, cómo sale frío en azul, y la temperatura de la placa está en caliente, que está como a 100 grados centígrados, y cómo llega, interactúa y lo empieza a enfriar. Es una técnica muy actual, de hecho no la hemos publicado todavía. Y esto pues, nos permite, al final de cuentas, desarrollar dispositivos, desarrollar prototipos. Por ejemplo, tuvimos estos en el año anterior, que tienen que ver con para paliar efectos del COVID, ¿no? La pandemia. O sea, desarrollamos cabinas de desinfección de cubrebocas, estamos desarrollando un ventilador mecánico, también un medidor de concentración de dióxido de carbono. Tenemos un cuarto limpio donde se están desarrollando sensores de presión, de flujo, y en general, pues esto era lo que les quería comentar el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, doctor Bernardino. Bueno, pues nos acaban de dar una super plática diciéndonos todos los proyectos que tienen ahí, que han desarrollado tanto en el CIO como en el CICATA y que han podido, pues, solventar alguna necesidad en el país. Respecto a la plática previa, al final de la plática se quedó ahí una pregunta o una cuestión. Bueno, les recuerdo a los asistentes que pueden, si tienen preguntas, por favor pónganlas en el chat, tanto en Facebook como en Zoom. Y los participantes en Zoom pueden levantar la mano si quisieran tener alguna participación. Retomo lo que les comentaba en la última plática, donde estuvimos teniendo interacción con las universidades politécnicas.
del país que ofrecen la carrera de Ingeniería en Metrología, se señalaba que en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui se va a abrir una maestría en metrología. Aún no dieron una fecha, pero estaría próxima. Y la inquietud surgió porque no hay una maestría en metrología en el país. Y bueno, por supuesto, un doctorado en metrología, pues tampoco, ¿no? Entonces, quisiera preguntarles a los dos, al doctor Jorge Huerta y al doctor Bernardino Barrientos, desde su perspectiva, en el Cicata Querétaro y en el CIO, ¿cómo se suple esta necesidad del país? O sea, no tenemos gente especializada en metrología en la maestría ni en el doctorado. Entonces, ¿cómo se hace se suple esta necesidad? ¿Cómo se hace la vinculación? ¿Cuál es el esquema que ustedes siguen? ¿Qué áreas están ustedes, desde su perspectiva en sus instituciones, están siendo solventados los problemas? Porque, bueno, hay muchos problemas en la industria, en la investigación, en el estado del arte de cada una de las áreas. Nos platicaban que además de estar resolviendo problemas en óptica, por ejemplo, en el CIO también tienen que ver con dimensional, fuerza, temperatura. Entonces, observamos que tienen varias áreas y están cubriendo varias áreas en estos centros de investigación, pero ¿cómo se podría suplir o al momento cómo lo hacen? No sé quién quisiera responder primero. Yo quisiera comentar. Adelante, doctor. Bueno, comentaba yo en mi plática que hace 25 años aproximadamente se batallaba hasta para encontrar quién calibrara equipos eléctricos. Y eso ha implicado que es como para reflexionar qué tanto ha evolucionado nuestro país, tanto en infraestructura como en recursos humanos. Y ahora pues prácticamente ese tipo de necesidades, algunas de ellas, al menos en algunos rangos, ya están satisfechas. Ya ahora ya tenemos servicios de calibración por terceros, ya tenemos instituciones, centros de investigación evolucionados, y creo que sí podemos, estamos en las condiciones, tenemos la masa crítica. También ayer nos comentaban, bueno, ayer en la pasada plática de esta serie de conferencias, la cantidad de personas que se están preparando tanto a nivel medio superior como a nivel superior. Entonces, pensar en tener un posgrado o generar proyectos de investigación en el área de metrología hace 25 años, pues era difícil por las dos cosas, ¿no? Tanto porque no teníamos infraestructura como porque tampoco había recursos humanos adecuados para fomentarlo, ¿no? Entonces, a mí me parece que estamos en una situación idónea y además una situación en la que como que yo vería que no es optativa. Creo que si queremos que el país se sume al desarrollo tecnológico mundial y científico, es necesario que avancemos en esa dirección en metrología, ¿sí? Entonces eso implica que tenemos que dar el paso de generar, que sí lo hemos estado haciendo, o sea, a fin de cuentas hay muchas personas que han egresado de posgrados y que han hecho buenas tesis en términos tanto de maestría como de doctorado, pero han sido esfuerzos aislados. De hecho, podría yo comentar como ejemplo también esta relación que ha tenido el Politécnico con el Centro Nacional de Metrología, que en diferentes años se han hecho colaboraciones muy interesantes, pero no han sido de manera sostenida, ¿sí? No hemos llegado ahora sí que a estructurar algo que ya permita generar un programa continuo y que estemos satisfaciendo todas las necesidades. Y me parece que si sumáramos todos los esfuerzos de las universidades politécnicas, de las universidades tecnológicas, de los centros de investigación como el Centro de Investigaciones en Óptica y lo que es el Politécnico, lo que es el CINVESTAB, se podría tener un sistema muy, muy robusto, muy, muy fuerte para preparar gente en el área metrológica a nivel de posgrado. Yo creo que si lo hiciéramos por separado,
pues va a implicar, sí, a lo mejor algún tipo de competencia, pero creo que si quisiéramos avanzar más rápido, podríamos hacerlo de manera conjunta. Entonces, eso creo que es lo que seguiría, ¿no? Que nos pongamos a platicar todos los actores que hemos hecho esfuerzos y que establezcamos esa colaboración. El Politécnico tiene esa facilidad, digamos, y creo que los centros CONACYT igual, ¿sí? Que la flexibilidad para que los posgrados participen, tanto, pues ahora sí, investigadores de un centro o de otro, y de tal manera que los comités de seguimiento de los proyectos pues tengan realmente los mejores investigadores disponibles a nivel del país para lograr los mejores proyectos. Entonces, creo que la estructura administrativa también está dada. Tenemos posibilidad tanto de seguir con el esquema que CONACYT maneja, donde ahora está fomentando mucho apegarnos a las necesidades tecnológicas de los sectores productivos, y qué mejor qué mejor ejemplo que la metrología, ¿no? Pero también tenemos la posibilidad, y creo que estos proyectos que yo les comenté que se hicieron con el CENAM no requirieron ningún tipo de convenio económico. A veces le tenemos miedo a que para poder trabajar con los demás nos tenemos que poner de acuerdo en los dineros, en la propiedad intelectual, pero creo que hay mucho proyecto que tanto se puede hacer con la industria como con instituciones entre nosotros, que no requerimos ningún tipo de negociación económica, simplemente la voluntad de trabajar en conjunto y que cada quien ponga sus recursos humanos y de infraestructura para el beneficio del proyecto y del estudiante en formación. Y la otra cosa que quisiera agregar es que los recursos humanos que se desarrollaran tendrían un futuro muy prometedor, porque al estar atendiendo una necesidad concreta, tanto de una empresa como de un centro de investigación, pues les posibilita mucho, ahora sí que una fuente de empleo. Entonces creo que eso es algo muy atractivo y que lo podríamos ofrecer si nos ponemos de acuerdo. Es todo. Gracias, doctor Jorge. En su opinión, doctor Bernardino, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Sí, no comparto los comentarios del doctor Jorge Coser. Ya se tiene una masa crítica para iniciar con ese proyecto, ¿no? De tener una licenciatura en metrología. Acá en el CIO ya tenemos 22 años que se inició estos laboratorios de metrología, estos servicios. Y ha sido un proceso iterativo, ¿no? De aprendizaje, la verdad. Y donde se puede conseguir tal curso, tal vez equipos. Sí ha sido un tanto difícil, no ha sido muy planeado, pero sí ha dado buenos resultados al final de cuentas. Y, por ejemplo, quienes hacen los servicios, acá tenemos ingenieros y data técnicos sin ingeniería, pero sí recordamos que las unidades fundamentales, metro, kilogramo, segundo, Kelvin, es un campo de estudio actual hasta nivel doctorado, ¿no? O sea, para poder medir la carga eléctrica, por ejemplo, ya los electrones, ¿no? Mismos, se está haciendo muchísimo investigación, entonces sí da para crear estos tipos de estudios, licenciatura, sin duda, para aplicación a la industria, maestría también, y doctorado para tratar de mejorar las técnicas y mejorar la resolución, la precisión que tenemos de las unidades fundamentales. Gracias. Muchas gracias, doctor Bernardino. Hay otro tema también muy importante aquí en la investigación sobre metrología y tiene que ver con que muchas personas toman a la metrología hasta un nivel técnico. Todavía en la plática pasada, que fue nivel superior,
se comentó, muchas personas dicen, pues eres un metrólogo y piensan que esto se reserva solamente para las cuestiones técnicas de medición o que tienen que ver solamente con estar en la industria. Pero, ¿cómo mostrar a las personas, al público en general, que esto no solamente se queda en una cuestión industrial o de aplicación, sino también que la metrología puede llegar a la investigación? Como comentaba el doctor Bernardino, ahí en el CIO tienen laboratorios acreditados que dan servicios a la industria. Aquí también en la Escuela Superior de Física y Matemáticas tenemos un laboratorio acreditado. Y la mayoría de colegas piensan que la metrología solamente es calibrar. ¿Cómo podemos ilustrar esto que acaba de mencionar doctor Bernardino? Tan solo yéndonos a la idea que nos comentaba de las magnitudes fundamentales, están siendo investigadas al día de hoy, es decir, se han dado maestrías, doctorados, se lleva investigación en otros países para poder desarrollar nuevos patrones, pero todo esto no es conocido en nuestro país. ¿Qué podríamos hacer desde la perspectiva de ustedes para darle esta perspectiva de investigación a la metrología? ¿Cómo impulsar la investigación en la metrología? Sí, quisiera comentar, perdón por no poder, algo pasó con mi cámara y ya no la puedo activar. Sí, no hay problema, doctora, adelante. Pero bueno, yo quisiera hacer un comentario. Me acuerdo cuando yo inicié física, a estudiar física, el comentario de mi familia, pues fue, ¿y de qué vas a vivir, no? O sea, era una especie de desconocimiento de lo que hacía un físico y la verdad es que pues no he tenido problemas para subsistir, ¿no? Y es algo que es necesario y yo creo que pasa lo mismo con el asunto de la metrología. Es una profesión que sí falta que se conozca, que sí tiene una concepción, digamos, limitada, ¿sí? Que se considera no algo de alto nivel y quizá a lo mejor se habla de a lo mejor nada más como técnico, pero la metrología en su más alto nivel, o sea, la gente que ha desarrollado los patrones en términos de las constantes físicas fundamentales, pues han sido premios Nobel, ¿no? O sea, han sido la elite de la investigación científica, ¿no? Entonces, no podemos pensar o más bien tenemos que trabajar en que la metrología sea reconocida como una profesión, pero la manera en que logramos eso, pues es ahora sí que haciendo desarrollos, y no me refiero a la gente en común, me refiero inclusive a los ejecutivos o directivos de las instituciones, ¿sí? También necesitamos ver que las empresas vean que la metrología no solamente sirve para efecto de la calidad de los productos, sino que también lo vean como el que les puede optimizar los procesos y que también les permita desarrollar nuevos productos, ¿sí? Si no se cuentan con desarrollos en metrología adecuados en las empresas, pues se quedan a un nivel cercano a la maquiladora, sí, controlando la calidad, pero no desarrollando, ¿no? Yo comentaba en algunos ejemplos, y también lo hizo Bernardino, de que los sistemas de medición, pues muchas veces ayudan a controlar los procesos, y eso es dinero, eso es, impacta directamente en la eficiencia de las empresas. Entonces creo que esa es una parte que nos toca entre todos. Estas actividades pues sirven para que entremos en contacto y trabajemos en conjunto para que cambie esa idea, ¿no? Y que vean las empresas y los sectores productivos y los directivos que hay que trabajar a metrología en todos los niveles, ¿no? Desde nivel técnico hasta nivel de investigación, del más alto nivel de investigación. Gracias, doctor Jorge. Doctor Bernardino, en su opinión, ¿cómo le podemos hacer? Sí, miren, hace en los 90s, por ejemplo,
mm, muchas empresas de mecánica hacían muchas piezas, pero tenían muchas piezas malas, ¿no? Pero no había tanto problema porque no estábamos abiertos al comercio global, con estos tratados de libre comercio. Recuerden que México es el que tiene más tratados de libre comercio, y eso nos obligó a, mm, incrementar la calidad de los productos, a ya no tener que desperdiciar el material, por ejemplo, para hacer tornillos, y, y eso implica que uno tenga que tener dispositivos que nos permitan medir con la precisión requerida lo que estamos fabricando. Y de ahí viene todo esto de la metrología. Entonces, un ejemplo es el de también cómo es que se vienen estos desarrollos, es el de medir la forma o las dimensiones de un objeto mecánico, ¿no? Generalmente uno puede usar un palpador eléctrico y podemos tener resoluciones de una micra, media micra, pero si ya queremos tener resoluciones mayores, acá en el sí estamos desarrollando técnicas para eso, y para que generalmente lo que se hace acá en el CIB es investigación, se publica, pero ya queremos retomar ese conocimiento para hacer nuestros propios prototipos, que si nos va bien, uno puede ir a resoluciones de nanómetros, como les decía. El reto es que no requieran tanto, que se puedan utilizar en condiciones de fuera del laboratorio también. Y se están haciendo, y también que no sean puntuales. Generalmente lo que tiene más precisión son por puntos. Ahora lo que estamos haciendo es con técnicas ópticas tener la medición de toda una superficie, de todo un volumen. Eso también ocurre, por ejemplo, al medir el flujo de aire. El flujo de aire, pues también hay técnicas estándar que funcionan bien con cierta resolución, pero si ya queremos resoluciones mayores de cuántos litros por segundo están fluyendo, necesitamos ir a técnicas, por ejemplo, ópticas que también estamos desarrollando por acá, para poder medir, por ejemplo, milímetros cúbicos por segundo en esa resolución, ¿no? Es decir, una fracción de una gota de agua por segundo. En algunas aplicaciones se requiere esa resolución. Entonces, sí es todo un reto, pero yo creo que ya hay bastantes personas, bastantes instituciones que se dedican a ello, y pues sí, sí se puede ya ofrecer algo, y sobre todo al final de cuentas que el país haga sus propios dispositivos, ¿no? Eso sería lo mejor, ¿no? ¿Quién hace ahorita los dispositivos? Pues es sin duda los países occidentales, Gran Bretaña, que tiene una gran tradición, Estados Unidos, sin duda, es uno de los países donde hay esos patrones, ¿no? Francia, donde está el patrón del metro, el patrón del segundo, de dónde vienen esas técnicas, generalmente han venido de ahí. Y pues ojalá, ¿no?, en los próximos 10, 15 años se empiece a tener buena investigación aquí, que ya estas técnicas salgan de México. Gracias. Sí, doctor Bernardino. Respecto a eso, tiene mucha razón. Los países que tienen mayor desarrollo en metrología son aquellos que le han invertido a la investigación en metrología, los que tienen ya, como sabemos, una historia de años desarrollando sistemas de medición, patrones. Tenemos un par de preguntas directas para usted, doctor Bernardino. La pregunta es, ¿cuántos clientes activos tienen en estos momentos para los servicios que ofrece el CIO? Y más o menos cuántos recursos ingresan al año. Supongo que de todos los laboratorios que tienen ahí a su cargo, probablemente los que están acreditados. La segunda es, ¿cómo han logrado que las investigadoras e investigadores vean atractiva la realización de servicios? Porque, bueno, pueden lograr buenos estímulos al sueldo por publicaciones, SNI, y normalmente la realización de servicios pues no deja mucho tiempo para publicar artículos. Sí, gracias. Sí, tenemos alrededor de 500 clientes por año que se le dan servicios, de los que ya mencioné. Y por ingresos de esos 500 clientes, algunos pues ahora sí que hay de todo, ¿no? Algunos que compran mucho, una sola factura. Y
en metrología, nada más servicios metrológicos, estamos ingresando entre 2 y 3 millones de pesos. Realmente no es grande lo que se ingresa. Tenemos trabajando acá 6 personas ahí en esos departamentos, 6 técnicos. Y la otra pregunta, la última que era. Sí, se la repito. ¿Cómo han logrado que las investigadoras, e investigadores vean atractiva la realización de servicios? Porque pueden lograr buenos estímulos al sueldo, ya sea por publicaciones o el SNI, y normalmente la realización de servicios pues no da mucho tiempo para artículos, ¿no? O sea, ¿cómo llevar a un investigador a la metrología y a los servicios metrológicos? Sí, eso es muy importante señalarlo. Qué bueno que lo preguntaron. Respecto al Sistema Nacional de Investigadores, pues allí lo que mejor se evalúa, lo que mejor te evalúa son los papers, ¿no? Las publicaciones científicas. Entonces sí es difícil decirle a alguien que se ponga, digamos, a hacer un prototipo. Que un prototipo, pues, no te lo va a evaluar el SNI, ¿verdad? Y es lo que se requieren, son las etapas, ¿no? Primero investigación, pero luego hacer muchos prototipos TRL, de 1 hasta 9, ¿no? Para que salga al mercado. Esa etapa, desafortunadamente, tendría que cambiar las políticas nacionales de ciencia y tecnología para que se incentive más a los investigadores, más investigadores hagan prototipos, desarrollos tecnológicos, y pues ahorita desafortunadamente, efectivamente, es alguien que ya sabe el caminito de hacer publicaciones, no se va a tomar el riesgo de quedarse sin SNI o no tener incentivos 1 o 2 años. Generalmente los que nos metemos a esto es porque nos gusta mucho. Pero yo creo que hay cada institución, por ejemplo aquí en el CIO, sí tenemos políticas para incentivar que los investigadores se involucren más en este tipo de transferencias al sector productivo, ¿no? ¿Cómo? Dando incentivos internos. Pero a nivel nacional, pues los incentivos más grandes pues vienen del SNI. Gracias. Muchas gracias, doctor. Adelante, tenemos una mano levantada. Profesor Mario Chavarría, adelante. Sí, muchas gracias. Quisiera que me compartieran su opinión con relación a lo siguiente. Hemos escuchado varios ejemplos sobre cómo la investigación ha apoyado fuertemente el desarrollo de la metrología. Pero quisiera que me compartieran desde sus experiencias cómo la metrología ha apoyado el desarrollo de la investigación, precisamente en los centros de investigación. Ese es el planteamiento. Gracias. Sí, yo quiero comentar. Sí, de hecho, cuando iniciaste tu comentario, sí dije, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Sí, y yo sí creo que la investigación no podría haber avanzado a los niveles de ahora si no hubiera habido avances en metrología. Yo creo que es algo que no lo podemos separar. O sea, no podemos decir que pudieran desarrollarse el uno sin el otro. ¿Sí? Y establecer qué fue primero también se me hace difícil, ¿sí? Yo creo que yo recuerdo cuando trabajaba en un laboratorio de investigación y regresé después en una estancia industrial y yo veía que los equipos en los centros de investigación no se calibraban y me pareció extraño, ¿no? Pero porque ya había agarrado sensibilidad de esa necesidad que tenían las empresas. Y creo que lo que sí sucede en el sector, en la investigación, es que al igual que a veces otras habilidades, la habilidad de buenas prácticas metrológicas a veces están ausentes, ¿sí? También sucede al contrario, ¿eh? O sea, se generan procedimientos metrológicos para calidad y todo eso con mucha ausencia de conceptos científicos y eso es un problema. Entonces, me parece que así como el Politécnico, desde su creación,
vio que eran inseparables la educación técnica de la investigación, así lo podría yo decir, o sea, que son inseparables la investigación de la metrología. Y por lo tanto, la investigación sigue avanzando, la metrología sigue avanzando y necesitamos desarrollar ese sistema metrológico que sí atienda cada vez a un sistema de investigación cada vez más complejo, ¿no? Y creo que, miren, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del fenómeno del efecto Hall cuántico que hablé hace rato, ¿sí? La persona que lo descubrió no trabajaba como metrólogo, o sea, su función no era hacer metrología, ¿sí? Su función era hacer investigación y se dio cuenta que uno de los resultados que obtuvo tenía impacto en la metrología, pero no era su campo de trabajo. Entonces, más que nada pienso que habría que quitarnos ya la etiqueta que la metrología o es técnica o es ingeniería o es investigación. La metrología tiene conceptos de todos los niveles y por lo tanto requiere su avance a todos los niveles. Esto. Gracias, doctor Jorge. Doctor Bernardino, ¿tiene algún comentario respecto a esta última pregunta? Sí, concuerdo completamente con Jorge. Efectivamente es algo entrelazado. En mi caso, fíjese que yo cuando he resuelto algún problema en las industrias, es donde más he encontrado retos, que luego los llevo y los analizo y a veces he podido publicar con ellos, ¿no? Y a mí me gusta más esa forma, pero realmente es algo, un círculo, ¿no? Vas a la industria, te dan ideas, las investigas, pero también alguien que se dedica a mucha investigación le abona cosas al final a la tecnología, ¿no? Entonces siempre van entrelazados, pero las dos son igual de importantes, ¿no? Investigación y aplicación. De hecho, un dato curioso, el Centro de Investigación Xenóptica, la mayor parte de sus actividades tienen que ver con aplicaciones, no tanto con la ciencia pura, digamos, cuántica. Sí hay, pero digamos el 60%, 70% de lo que se hace acá en el CIO tiene el punto de vista de que se puede aplicar. Gracias. Sí, digamos que es como una escalera, ¿no? Empezamos como las pláticas probablemente que empiezan con un nivel medio superior, donde es un nivel técnico, llega a un nivel superior donde vienen las aplicaciones y subimos a un nivel donde vienen la investigación, la innovación, solución de problemas, es decir, la metodología abarca todas estas etapas. Y como bien lo mencionaron, pues este esfuerzo que ha tenido el CIO y el CICATA ha sido en este nivel: la investigación, la innovación, la solución de problemas, la relación con la industria y la investigación, y también, como mencionaba el doctor Jorge, con el Centro Nacional de Metrología, usted también, doctor Bernardino. Entonces, creo que esa es la ruta que hemos seguido como país, y uno de los objetivos de estas mesas redondas es establecer a dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Como ya lo comentaron, en otros países, pues el desarrollo de la metrología ha ido más acelerado, pues debido a que el impulso a este tipo de áreas ha sido mayor, ¿no? Entonces, esperamos que a partir de estos encuentros tengamos, pues no sé, conocidos, nos empecemos a ubicar en qué nivel estamos en México para poder seguir desarrollando la metrología a nivel investigación. Muchas gracias, doctor Bernardino y doctor Jorge, por su participación. Estamos muy complacidos. Paso la palabra al profesor Mario Chavarría, que nos presentará los reconocimientos que les da la escuela por esta participación. Sí, muchas gracias. Antes, quiero comentarles al doctor Jorge, nuestro director, el doctor Miguel Tufiño Velázquez, tuvo que ausentarse de la reunión de la conferencia porque pues, tiene un compromiso ahí en la Secretaría de Investigación y Posgrado, pero me pidió y me encargó que les pasara sus saludos y que está muy agradecido por haber aceptado la invitación a participar en esta mesa redonda. Voy a proceder a compartir mi pantalla para dar lectura a los reconocimientos
que el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, otorga este reconocimiento al doctor Jorge Adalberto Huerta Ruelas por su participación en la mesa redonda La metrología óptica en centros de investigación, como parte de la Cátedra Patrimonial Eugenio Méndez de Ocurro 2022, en conmemoración del Día Mundial de la Metrología, Impacto y Perspectivas de la Academia, la Metrología en la Era Digital. Ciudad de México, al 7 de mayo del 2022, y firma la técnica al servicio de la patria, doctor Miguel Tufiño Velázquez, director de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Del mismo modo, tenemos el reconocimiento al doctor Bernardino Barrientos García por su participación también en esta mesa redonda, la metrología óptica en centros de investigación, como parte de la Cátedra Patrimonial Eugenio Méndez de Ocurro 2022 y en conmemoración del Día Mundial de la Metrología, Impacto y Perspectivas de la Academia en la Era Digital. Ciudad de México, el 17 de mayo del 2022, la técnica al servicio de la patria, firma doctor Miguel Tufiño Velázquez, director de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Y es así como damos por concluida esta mesa redonda, agradeciendo nuevamente al doctor Jorge Huerta y al doctor Bernardino por habernos acompañado y aceptado la participación. Gracias a todos y que pasen una excelente tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Hasta luego, Bernardino. Gracias. Realmente, saludos. Buen provecho. Hasta luego.